Sea muy bienvenido, querido lector, a un viaje que atraviesa el tiempo y toca las fibras más delicadas del alma humana. La historia que está a punto de conocer habla de encuentros improbables, de dignidad que resiste incluso cuando todo parece perdido, y de un amor que nace no del romanticismo fácil, sino de la convivencia silenciosa, de los pequeños gestos y del coraje de permitirse sentir. Antes de comenzar, permítame hacerle una pregunta. ¿Desde dónde nos acompaña ahora? ¿De qué ciudad, de qué rincón de este vasto mundo trae sus ojos y su corazón a esta narrativa? Imagínese, por un instante, transportado a otra época, donde las calles eran de piedra, los carruajes cortaban la niebla londinense, y los destinos eran sellados por contratos escritos a la luz de las velas. Si esta historia lo conmueve de alguna manera, si hace que su corazón se acelere o sus ojos se humedezcan, le pido gentilmente que deje su like y se suscriba a nuestro canal. Su presencia aquí es lo que nos permite seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Y ahora, preparemos nuestros corazones. Año 1892. Lugar: Londres, Inglaterra. Era victoriana tardía, en una época donde el nombre de familia valía más que el oro y el amor era un lujo que pocos podían darse. Dos almas destrozadas encontrarían una en la otra la oportunidad de empezar de nuevo. Ella, hija de un comerciante arruinado, cargaba sobre sus hombros la dignidad de quienes no tienen nada más que a sí mismos. Él, un duque amargado por el luto y la culpa, había olvidado que aún poseía un corazón capaz de sentir. Esta es la historia de Helena y Edward. Una historia sobre el precio que pagamos por aquello que más deseamos, y sobre descubrir que algunas cosas simplemente no tienen precio. La lluvia caía sobre Londres como si el propio cielo llorara por los olvidados de la ciudad. Era una lluvia de octubre, fría e implacable, de esas que penetran los huesos y hacen que los pobres se encojan en las sombras de los callejones, buscando cualquier refugio que los proteja de la muerte lenta que viene con el frío. Edward Ashford, duque de Ashford, observaba las gotas escurrir por el vidrio de la ventana de su carruaje con la misma indiferencia con que observaba pasar la vida. A los 32 años ya había enterrado a una esposa y con ella cualquier esperanza de felicidad que alguna vez pudiera haber albergado. Catherine se había ido hacía 8 meses, llevada por la tuberculosis que le consumió los pulmones, y Edward sospechaba también las ganas de vivir. La reunión con los abogados había sido agotadora. Palabras como sucesión, heredero y línea de descendencia aún resonaban en su mente como campanas de funeral. Su tío, Lord Marcus Ashford, no había hecho esfuerzo por ocultar la satisfacción mal disimulada al recordar que, sin un hijo, el ducado pasaría a él cuando Edward dejara este mundo. Los ojos de Marcus brillaban con una codicia que Edward conocía demasiado bien. El carruaje se sacudió violentamente y el cochero gritó algo que se perdió en el rugido de la tormenta. Edward golpeó la división de madera, exigiendo explicaciones. «Mi señor», la voz del cochero llegó temblorosa, «hay una mujer caída en la calle. Casi la atropellamos». Edward suspiró. Probablemente otra mendiga embriagada, de las muchas que infestaban las calles de Londres después del anochecer. Su primera inclinación fue ordenar que siguieran el viaje, pero algo lo detuvo. Tal vez fuera el peso de la conversación con los abogados, tal vez fuera el recuerdo de los ojos de Catherine en los últimos días, vacíos de cualquier esperanza. O tal vez fuera simplemente el hastío de una existencia que ya no significaba nada. Bajó del carruaje. La lluvia lo golpeó como 1000 agujas heladas. Bajo la luz trémula del farol de gas más cercano, la vio. Una figura delgada, empapada, los cabellos oscuros pegados al rostro pálido como el mármol. Sus ropas, aunque sucias y gastadas, guardaban aún cierta calidad en su confección, vestigios de días mejores que habían quedado atrás. Edward se acercó. La mujer no se movía. Por un instante terrible, pensó que estaba muerta. Se arrodilló en el barro manchando irremediablemente los pantalones de su traje más caro y le tocó el rostro. La piel estaba helada, pero había un pulso débil latiendo en su cuello. Aún vivía. Los ojos de ella se abrieron. Eran ojos castaños, profundos como pozos antiguos, y en ellos Edward vio algo que no esperaba encontrar en una criatura tan miserable. Orgullo. Un orgullo herido, sí, pero aún ardiente. Ella lo miró fijamente por un largo momento, y sus labios se movieron sin sonido. «No me toque con lástima», fue lo que susurró,
antes de perder el conocimiento nuevamente. Edward quedó paralizado. La lluvia seguía cayendo, empapándolos a ambos, y el cochero gritaba que debían irse, que el señor iba a enfermarse. Pero Edward no conseguía moverse. Aquellas palabras tan inesperadas, tan llenas de una dignidad que desafiaba toda la lógica de su situación, habían perforado algo dentro de él. Con un gesto brusco, la tomó en brazos. Ella pesaba casi nada. Era evidente que no comía desde hacía días. El cochero protestó, horrorizado con la idea de llevar a una mendiga en el carruaje del duque, pero Edward lo silenció con una mirada que no admitía cuestionamientos. La acomodó en el asiento de terciopelo, quitándose su propio abrigo para cubrirla. Ella temblaba, incluso inconsciente, y sus labios habían adquirido un tono azulado que Edward reconoció como peligroso. Si no la calentaban pronto, no sobreviviría la noche. El carruaje partió a toda velocidad por las calles mojadas de Londres, en dirección a la mansión Ashford, y Edward, sin saberlo, acababa de cambiar el curso de 2 vidas. Mientras observaba el rostro de ella a la luz vacilante que entraba por las ventanas, una pregunta se formó en su mente. ¿Quién era esta mujer que, incluso al borde de la muerte, rechazaba la piedad ajena? Él aún no sabía que la respuesta a esa pregunta lo cambiaría todo. Helena Sinclair despertó en una habitación que parecía pertenecer a un sueño. Las cortinas eran de terciopelo azul marino, pesadas y lujosas. La cama en que yacía era más grande que cualquier habitación en la que había dormido en los últimos 3 años. El fuego crepitaba suavemente en una chimenea de mármol blanco y el aroma de lavanda flotaba en el aire, proveniente de algún lugar que no conseguía identificar. Por un momento Helena pensó que había muerto y que este era el paraíso. Pero entonces el dolor volvió, el dolor del hambre, el dolor de los músculos exhaustos, el dolor de la humillación, y supo que aún estaba viva. El paraíso, después de todo, no debería doler tanto. Una mujer de mediana edad, con un rostro severo pero ojos gentiles, se acercó a la cama. Traía una bandeja con té humeante y tostadas con mantequilla. El aroma hizo que el estómago de Helena se contrajera dolorosamente. «Despacio, querida», dijo la mujer, ayudándola a sentarse. «No ha comido en días. Si come demasiado rápido, se sentirá mal». Helena quiso protestar, decir que no necesitaba caridad, que era perfectamente capaz de cuidar de sí misma, pero el hambre era más fuerte que el orgullo, y comió. Cada mordisco era una pequeña resurrección, cada sorbo de té, una promesa de que tal vez, solo tal vez, aún hubiera alguna esperanza. La mujer se presentó como Mrs. Pemberton, ama de llaves de la mansión Ashford. Explicó con una eficiencia que no dejaba espacio para preguntas que Helena llevaba allí 2 días, que un médico la había examinado y declarado que sufría de agotamiento y desnutrición severos, pero que se recuperaría con descanso y alimentación adecuados. «El duque desea verla», dijo Mrs. Pemberton después de que Helena terminara su comida, «cuando esté en condiciones de presentarse». Helena sintió que la sangre se le helaba. El duque recordaba vagamente a un hombre de ojos grises que la había cargado en brazos, un abrigo que olía a sándalo y tabaco fino. Recordaba, con una claridad mortificante, las palabras que había dicho antes de desmayarse. «No me toque con lástima». ¿Qué podría querer un duque con ella? Pasó los 2 días siguientes recuperándose. Mrs. Pemberton la cuidaba con una dedicación que Helena no comprendía, trayendo comidas nutritivas, ropa limpia, simple, pero de buena calidad, y respondiendo a sus preguntas con una paciencia inagotable. Helena supo que estaba en la mansión del duque de Ashford, uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Supo que el duque era viudo desde hacía poco tiempo y que, según los susurros de los criados, se había convertido en un hombre frío y distante desde la pérdida de su esposa. Al tercer día, Helena fue conducida al despacho del duque. La sala era oscura, forrada de libros del suelo al techo. El aroma de puros caros impregnaba el aire, mezclado con el olor de cuero y tinta. Detrás de un escritorio macizo de caoba estaba sentado Edward Ashford. Era más imponente de lo que Helena recordaba. Los cabellos eran de un castaño oscuro, casi negro, peinados hacia atrás de una forma que acentuaba los ángulos duros de su rostro. Los ojos grises la estudiaban con una intensidad que la hacía querer retroceder. Había algo de depredador en aquella mirada, pero también algo profundamente cansado. «Siéntese», dijo él,
indicando una silla frente al escritorio. Elena obedeció, manteniendo la columna erguida y la barbilla alzada. No importaba que sus ropas fueran prestadas, que su cabello aún estuviera debilitado por la desnutrición, que sus manos temblaran levemente bajo la tela del vestido. No le daría a él la satisfacción de verla intimidada. Edward la observó por un largo momento, como si intentara descifrar un enigma particularmente complejo. Entonces habló. Usted es educada. Sus manos no tienen callos de trabajo manual. Su postura es la de una dama, y aun al borde de la muerte se negó a aceptar mi piedad. Hizo una pausa. ¿Quién es usted realmente? Elena tragó saliva. La verdad era peligrosa, pero la mentira sería peor. Mi nombre es Elena Sinclair. Mi padre era comerciante. Teníamos una vida cómoda, no rica, pero digna. Murió hace 6 meses, dejando deudas que descubrimos demasiado tarde. Lo perdí todo. La casa, los muebles, la ropa. Hace 3 semanas fui expulsada de la última habitación que podía pagar. Hizo una pausa, sintiendo el peso de aquellas palabras. 3 semanas en las calles. 3 semanas durmiendo en callejones, huyendo de hombres que veían en su vulnerabilidad una oportunidad. 3 semanas sintiendo que la humanidad se le escapaba con cada día que pasaba sin comer. Edward asintió lentamente. No había sorpresa en su rostro, solo una consideración calculada. «Tengo una propuesta para usted», dijo él, y su voz era fría como el mármol de las estatuas en el jardín. Elena esperó. «Necesito un heredero. Mi esposa murió sin darme hijos, y mi tío está ansioso por tomar posesión del ducado cuando yo parta. No pretendo darle esa satisfacción». Se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en los de ella. «Propongo un acuerdo. Usted se convertirá en mi esposa, engendrará un heredero. A cambio recibirá una fortuna y una propiedad cuando el contrato termine, después de 2 años del nacimiento del niño. Un matrimonio de conveniencia, sin sentimientos, sin expectativas románticas». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. De todas las cosas que podría haber imaginado, aquella era la más absurda. ¿Ella, una mendiga, convertirse en duquesa? El silencio se extendió entre ellos como un abismo. «Me está pidiendo», dijo ella lentamente, midiendo cada palabra, «que sea su yegua de cría». Algo centelleó en los ojos de Edward. ¿Sorpresa? ¿Admiración? ¿Irritación? Elena no supo decirlo. «Le estoy ofreciendo una salida», respondió él. «Riqueza, posición, seguridad, a cambio de algo que usted puede dar». Elena se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero su voz era firme cuando habló. «Acepto, pero con una condición». Edward arqueó una ceja. «Si voy a ser su esposa, seré tratada como duquesa de verdad. Nada de esconderme, nada de tratarme como criada o como mercancía. Quiero respeto, quiero dignidad, quiero ser presentada a la sociedad como su igual. Si no puede darme eso, prefiero volver a las calles». El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Edward la estudió con una intensidad que la hacía sentirse desnuda, despojada de todas las defensas que había construido a lo largo de los años. Entonces, para su sorpresa, él sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. «Tiene valor, Elena Sinclair, más valor del que tienen muchos hombres que conozco». Se levantó y extendió la mano. «Tenemos un acuerdo». Elena estrechó su mano. La piel era cálida contra la suya, y por un breve instante algo pasó entre ellos. Una chispa, una promesa, o tal vez solo la ilusión de algo que podría haber sido. Ella no sabía que, al aceptar aquel acuerdo, estaba dando el primer paso hacia algo mucho mayor de lo que cualquier contrato podría contener. El abogado, Mr. Whitley, era un hombre pequeño y calvo, con gafas que parecían demasiado grandes para su rostro y dedos manchados de tinta. Esparció los documentos sobre la mesa del despacho de Edward con la precisión de un cirujano, preparando sus instrumentos, y Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era noviembre, y el invierno comenzaba a hacerse sentir. La chimenea del despacho crepitaba con más intensidad ahora, pero el calor no conseguía disipar el frío que Elena sentía por dentro. En pocos minutos firmaría un contrato que cambiaría su vida para siempre. Las cláusulas eran claras, redactadas en un lenguaje jurídico que Elena comprendía mejor de lo que Edward probablemente esperaba. Su padre, a pesar de ser comerciante, había insistido en educarla como una dama. Francés, piano, literatura, pero también contabilidad,
negocios y la lectura atenta de contratos. La parte contratante del segundo nombre, en adelante denominada la esposa, acepta unirse en matrimonio legal con la parte contratante del primer nombre, en adelante denominada el duque. Helena leyó cada línea, cada palabra, cada coma. El contrato estipulaba que la boda ocurriría en 30 días, que ella tendría todas las prerrogativas de una duquesa, incluyendo acceso a las propiedades, a los criados y a una asignación generosa, que tras el nacimiento de un heredero y 2 años de matrimonio, podría elegir entre permanecer como esposa o partir con una fortuna suficiente para vivir cómodamente el resto de sus días, y que, en caso de que eligiera partir, nunca podría revelar la naturaleza del acuerdo. Era un contrato frío, calculado, desprovisto de cualquier romanticismo, y sin embargo, era también su salvación. Helena alzó los ojos hacia Edward, que la observaba desde el otro lado de la mesa. Su rostro era una máscara de indiferencia, pero había algo en sus ojos, una tensión tal vez o una curiosidad, que desentonaba con su postura controlada. «Antes de firmar», dijo Helena, y su voz era más firme de lo que ella misma esperaba. «Quiero su palabra». Edward frunció el ceño. «¿Mi palabra?» El contrato protege sus intereses, pero palabras escritas en papel pueden interpretarse de muchas maneras. «Quiero su palabra, dada de hombre a mujer, de que nunca me humillará en público, que mientras dure nuestra unión, seré tratada con el respeto que el título exige». El abogado se atragantó. Edward, sin embargo, permaneció inmóvil, estudiándola con aquella mirada penetrante que parecía ver a través de todas sus defensas. «Tiene mi palabra», dijo él finalmente, y había algo en su voz, una gravedad que no estaba allí antes, que hizo que Helena le creyera. Ella firmó el contrato. En las semanas que siguieron, Helena fue transformada. Mrs. Pemberton, que aparentemente había sido informada de la situación, asumió el papel de mentora con una eficiencia admirable. Clases de etiqueta de la alta sociedad, historia de la familia Ashford, protocolos para cenas, bailes y visitas. Helena lo absorbía todo con una rapidez que claramente sorprendía a la ama de llaves. «Usted ya sabe todo esto», dijo Mrs. Pemberton una tarde, después de que Helena ejecutara una reverencia perfecta, sin ninguna instrucción previa. Helena sonrió, una sonrisa pequeña y triste. «Mi padre quería que me casara bien. Gastó más de lo que podía para darme la educación de una dama». Hizo una pausa, mirando sus propias manos. «Se habría horrorizado si supiera el uso que estoy haciendo de ella». Mrs. Pemberton se acercó y, en un gesto que sorprendió a ambas, tocó suavemente el hombro de Helena. «O tal vez», dijo la ama de llaves, «estaría orgulloso de ver que usted sobrevivió, y de que, a pesar de todo, no perdió su dignidad». Helena sintió que los ojos le ardían, pero no lloró. Había aprendido en las calles de Londres que las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Edward, mientras tanto, mantenía distancia. Ella lo veía a veces, pasando por los pasillos, encerrado en su despacho, cabalgando por los jardines en las mañanas frías. Él la saludaba con un gesto cortés, preguntaba sobre su progreso con una educación distante, pero nunca se acercaba de verdad. Era como si ella fuera un mueble que él había adquirido, útil, necesario, pero no digno de atención real. Y sin embargo, a veces Helena sentía el peso de su mirada sobre ella. Cuando creía que nadie estaba viendo, Edward la observaba con una intensidad que la desconcertaba. Había preguntas en aquellos ojos grises, preguntas que él nunca hacía en voz alta. Una noche, pocos días antes de la boda, Helena no consiguió dormir. El peso de lo que estaba a punto de hacer, entregar su cuerpo, su futuro, su vida a un hombre que apenas conocía, la sofocaba. Bajó a la biblioteca, esperando encontrar algún consuelo entre los libros, y lo encontró allí. Edward estaba sentado en un sillón junto a la chimenea, una copa de brandy en la mano, los ojos perdidos en las llamas. No notó su entrada de inmediato, y Helena tuvo un momento para observarlo sin sus defensas levantadas. Parecía cansado, no solo físicamente, sino de una forma más profunda, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Las líneas de su rostro, normalmente tan duras, estaban suavizadas por la luz del fuego, y había una vulnerabilidad allí que Helena nunca había visto antes. «¿No puede dormir?» La voz de él la sobresaltó. La había notado. Después de todo. Helena se acercó vacilante. «La misma pregunta se aplica a usted»,
respondió ella. Edward rió, un sonido bajo y amargo. Yo raramente duermo. Indicó un sillón al lado del suyo. Siéntese. Si vamos a casarnos en 3 días, tal vez deberíamos intentar una conversación. Helena se sentó. El silencio entre ellos era diferente ahora. Menos tenso, más contemplativo. El fuego crepitaba suavemente, y el aroma del brandy se mezclaba con el olor antiguo de los libros. ¿Por qué yo?, preguntó Helena finalmente. Usted podría haber elegido a cualquier mujer, una heredera, una aristócrata. ¿Por qué una mendiga encontrada bajo la lluvia? Edward quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro. «Porque usted no quería mi piedad». La miró, y había algo en sus ojos que Helena no conseguía descifrar. Todas las mujeres que he conocido querían algo de mí, mi título, mi dinero, mi nombre. Usted fue la primera que rechazó algo que yo ofrecía. Helena no supo qué responder. Algo en aquella respuesta la conmovió de una forma inesperada, plantando una semilla de curiosidad que no estaba segura de querer cultivar. Permanecieron en silencio hasta las primeras luces del amanecer, 2 almas solitarias compartiendo el calor de una chimenea, sin saber que aquella noche era solo el comienzo de algo que ningún contrato podría prever. La capilla de Thornwood era pequeña y antigua, sus piedras cubiertas de musgo y hiedra, sus ventanas de vitrales filtrando la débil luz de diciembre en tonos de azul y dorado. El aire olía a cera de vela y a flores de invierno, ciclámenes blancos, ramas de acebo, que Mrs. Pemberton había providenciado con un cariño que superaba sus obligaciones. Helena observó su reflejo en el espejo del cuarto de huéspedes de la propiedad rural de los Ashford, donde había pasado la noche anterior. El vestido era de seda marfil, simple pero elegante, con encajes delicados en el escote y en las mangas. Mrs. Pemberton había insistido en trenzar sus cabellos con pequeñas flores blancas, y el resultado era sorprendente. Helena apenas se reconocía. «Está hermosa», dijo la ama de llaves, y había una emoción genuina en su voz que hizo que Helena tragara saliva. Ella no se sentía hermosa. Se sentía como una actriz a punto de entrar en un escenario, representando un papel que no era el suyo, pero asintió con la cabeza y siguió a Mrs. Pemberton hasta la capilla. La ceremonia fue pequeña, como Edward había prometido. Solo los criados más cercanos, el abogado, el médico de la familia, Dr. Thomas Reed, un hombre de ojos bondadosos que había tratado a Helena a su llegada, y un puñado de testigos necesarios para dar legalidad al acto. Y sentado en la última fila, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, Lord Marcus Ashford. Helena sintió un escalofrío al pasar por él. Había algo en la mirada de aquel hombre, una avidez mal disimulada, que la hacía querer retroceder, pero mantuvo la cabeza erguida y siguió caminando hacia el altar, donde Edward la esperaba. Él estaba impecable en su traje oscuro, los cabellos peinados hacia atrás, la postura rígida de un soldado. Pero cuando sus ojos encontraron los de ella, algo tembló en aquella fachada de hielo, algo que desapareció tan rápidamente que Helena no estuvo segura de haberlo visto. Los votos fueron pronunciados. Las palabras del vicario resonaron por las paredes de piedra, hablando de amor, de fidelidad, de compañerismo hasta que la muerte los separase. Palabras vacías, pensó Helena, para un matrimonio que no era más que un contrato comercial. Y sin embargo, cuando Edward deslizó la alianza en su dedo, un anillo de oro con una pequeña esmeralda, sorprendentemente delicado, sintió que algo le apretaba el pecho. «Os declaro marido y mujer». Estaba hecho. La cena que siguió fue tensa. La sociedad londinense aún no sabía del matrimonio. Edward había insistido en mantener todo en secreto hasta que Helena estuviera preparada para enfrentar el escrutinio público. Pero los rumores ya comenzaban a circular. Lord Marcus se aseguró de acercarse a Helena durante el brindis, su sonrisa afilada como una navaja. «Mis felicitaciones, mi querida sobrina», dijo él, y la palabra sobrina sonó como un insulto. «Debo decir que estoy sorprendido con la elección de Edward, pero estoy seguro de que usted se esforzará por estar a la altura». Helena sonrió, una sonrisa que no revelaba nada. «Agradezco su preocupación, Lord Marcus, pero puedo asegurarle que lo estaré». La mirada que él le lanzó era de puro odio contenido. Helena supo en aquel momento que había hecho un enemigo. La noche de bodas llegó envuelta en tensión y silencio. Helena entró en la habitación que ahora era suya,
un aposento lujoso adyacente al de Edward, conectado por una puerta que ella sabía que sería usada aquella noche, y se sentó en el borde de la cama, las manos entrelazadas en el regazo. Sabía lo que se esperaba de ella. El contrato era claro, un heredero, y para que hubiera un heredero era necesario eso. Elena se había preparado mentalmente, dicho a sí misma que sería solo un acto físico, desprovisto de emoción, una transacción como cualquier otra. Pero cuando la puerta se abrió y Edward entró, sintió que el corazón se le aceleraba. Él había cambiado el traje formal por una camisa blanca y pantalones oscuros. Parecía menos intimidante así, más humano, y, extrañamente, también parecía nervioso. «No necesita tener miedo», dijo él, y su voz era más suave de lo que Elena jamás había oído. «No tengo miedo», respondió ella, y era verdad, pero tampoco fingiré que esto es algo que deseo. Edward asintió con la cabeza, un reconocimiento silencioso. Lo que siguió fue breve y silencioso. Edward fue cuidadoso, casi gentil, pero no había ternura en aquel acto, solo la ejecución de una cláusula contractual. Cuando terminó, se alejó inmediatamente sin mirarla. «Buenas noches, Elena», dijo antes de desaparecer por la puerta que conectaba sus habitaciones. Elena quedó acostada en la oscuridad, oyendo los sonidos distantes de la mansión aquietándose para la noche. No lloró, no sintió rabia, solo un vacío inmenso y una pregunta que no conseguía callar. ¿Sería posible algún día que hubiera algo más entre ellos que cláusulas y acuerdos? Se durmió sin encontrar una respuesta, pero algo en su corazón se negaba a aceptar que aquella sería la totalidad de su existencia. El invierno de 1893 fue uno de los más rigurosos que Londres recordaba. La nieve cubría las calles como un sudario blanco, y los vientos cortantes venidos del Támesis hacían que hasta los más acomodados se recogieran al confort de sus chimeneas. En la mansión Ashford, sin embargo, el frío verdadero venía de dentro. Helena y Edward habían establecido una rutina de distancia educada. Desayunaban juntos, en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. A veces, él preguntaba sobre su día. Ella respondía con la misma cortesía vacía. Eran como dos extraños hospedados en el mismo hotel, compartiendo espacios sin nunca encontrarse realmente. Los deberes conyugales continuaban, siempre de noche, siempre en la oscuridad, siempre breves y desprovistos de palabras. Elena había aprendido a desconectarse durante esos momentos, a pensar en otras cosas, en los libros que estaba leyendo, en las cartas que necesitaba escribir, en los bordados que Mrs. Pemberton insistía en que aprendiera. Era más fácil así, pero durante el día, cuando estaba libre de las obligaciones formales, Elena encontraba pequeños refugios. La biblioteca se convirtió en su santuario. Era una sala magnífica, con estantes que alcanzaban el techo, repletos de volúmenes encuadernados en cuero que olían a historia. Elena perdía horas allí, explorando clásicos que su padre no tenía dinero para comprar, descubriendo filosofías que la hacían cuestionar todo lo que pensaba saber sobre el mundo. Fue en la biblioteca donde Edward la encontró una tarde, sentada junto a la ventana, absorta en un volumen de Platón. «¿Lee griego?». La voz de él la sobresaltó. Elena alzó los ojos y lo encontró parado en la puerta, una expresión de genuina sorpresa en el rostro. «Mi padre creía que la educación era la única riqueza que nadie podría quitarme», respondió ella. Se equivocó en muchas cosas, pero no en eso. Edward se acercó, y Elena notó que llevaba un libro consigo, Las Meditaciones de Marco Aurelio. «¿Lo conoce?», preguntó él indicando el volumen. «La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella», citó Elena. «Mi pasaje favorito». Algo cambió en el rostro de Edward. No era exactamente una sonrisa, pero una suavización de las líneas duras que lo definían. Se sentó en el sillón al lado de ella, y por un breve momento, el silencio entre ellos fue cómodo. «Catherine nunca leyó nada más allá de novelas francesas», dijo él de repente, y había algo en su voz, una nota de confesión que sorprendió a Elena. Ella consideraba la filosofía tediosa. Elena no sabía qué responder. Era la primera vez que Edward mencionaba a la esposa fallecida, y sentía que estaba pisando terreno peligroso. «Cada persona encuentra significado en lugares diferentes», dijo ella con cuidado. Edward quedó en silencio por un largo momento. Entonces, abruptamente, se levantó. «Necesito irme», dijo.
la frialdad retornando a su voz. Tengo asuntos que atender, pero antes de salir, vaciló en la puerta y miró hacia atrás. Puede usar la biblioteca cuando quiera, dijo. Los libros aprecian ser leídos. Y entonces se fue, dejando a Elena sola con la sensación de que acababa de entrever algo bajo la armadura de hielo de su marido. Los meses de enero, febrero y marzo pasaron en una danza lenta de acercamiento y retroceso. Elena comenzó a aparecer en eventos sociales, presentada como la nueva duquesa de Ashford. Las miradas que recibía eran de curiosidad, a veces de desdén mal disimulado. Los rumores ya se habían esparcido. Una desconocida, decían, sin familia, sin fortuna, que de alguna manera había hechizado al duque viudo. Lady Beatrice Whitmore era la más vocal de estas críticas, una belleza aristocrática de cabellos rubios y ojos azules como el hielo. Había sido la favorita para convertirse en la próxima duquesa tras la muerte de Catherine. Su humillación era pública y, por lo tanto, su resentimiento también. «Tammy, querida», le dijo a Elena en una velada con una sonrisa que era puro veneno, «debe contarnos. ¿Dónde exactamente la encontró Edward? ¿En las casas de té del East End, tal vez?» Elena sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero mantuvo la compostura. «En una noche de lluvia», respondió ella con calma, «donde tantas historias de amor comienzan». La sonrisa de Lady Beatrice vaciló. No esperaba que Elena replicara. «¿Amor?», rió ella. «Oh, querida, ¿realmente cree eso?». Que Elena no respondió, porque en el fondo no sabía en qué creía, pero aquella misma noche algo sucedió que plantó una semilla de duda en su corazón. Edward estaba presente en la velada. Era una de sus raras apariciones sociales desde el matrimonio. Permanecía en un rincón, conversando con otros caballeros cuando Lady Beatrice se acercó a él con toda su desenvoltura estudiada. Helena observó de lejos mientras la mujer tocaba el brazo de Edward, se inclinaba para susurrar algo en su oído. Reía de algo que él dijo. Algo apretó en el pecho de Helena. No eran celos. No podía serlo, se dijo a sí misma. Su matrimonio era un arreglo, nada más. Edward podía hacer lo que quisiera con quien quisiera. Pero entonces notó que Edward no reía, que su cuerpo estaba rígido bajo el toque de Lady Beatrice, y que, por un breve momento, sus ojos buscaron los de ella a través del salón. Cuando sus miradas se encontraron, Helena sintió que le faltaba el aire. Había algo allí, en aquellos ojos grises, que no conseguía nombrar. Una pregunta, una búsqueda, o tal vez solo la proyección de sus propios deseos no admitidos. Edward dijo algo a Lady Beatrice, algo que hizo que la sonrisa de ella se marchitara, y atravesó el salón en dirección a Helena. «Parece cansada», dijo él, extendiéndole el brazo. «Vamos a casa». Y Helena, sin entender por qué su corazón latía tan rápido, aceptó. En el camino de vuelta, en la intimidad oscura del carruaje, Edward dijo algo que la sorprendió. «Se portó bien esta noche». Había algo que podría ser admiración en su voz. «Lady Beatrice no es una oponente fácil». Helena lo miró, intentando descifrar su rostro en las sombras. «Tuve buenos maestros», respondió ella. «Las calles de Londres enseñan muchas cosas». Edward quedó en silencio por un momento. «No me casaría con ella», dijo, de repente. «Lady Beatrice, aunque usted no hubiera aparecido, no me casaría con ella». Helena no preguntó por qué, pero guardó aquellas palabras en un lugar secreto de su corazón, donde pequeñas esperanzas comenzaban a germinar. Cuando llegaron a la mansión, Edward la acompañó hasta la puerta de su habitación. Por un momento, quedaron frente a frente en el pasillo mal iluminado, y Helena tuvo la sensación de que él quería decir algo más, pero solo inclinó la cabeza en una despedida formal y se alejó. Helena entró en su habitación con la extraña sensación de que algo había cambiado entre ellos, algo pequeño, casi imperceptible, pero los mayores cambios, ella sabía, siempre comenzaban así. Abril llegó trayendo consigo las primeras flores de la primavera y una noticia que lo cambiaría todo. Helena estaba embarazada. Dr. Thomas Reed confirmó la noticia en una mañana clara y fría, sus ojos bondadosos brillando de satisfacción mientras examinaba a Helena en la habitación azul que se había convertido en su refugio en la mansión. «Cerca de 8 semanas», dijo él guardando sus instrumentos. «El bebé debería nacer en octubre o noviembre. Felicitaciones, Su Gracia». Helena permaneció inmóvil por un largo momento, después de la salida del médico, la mano posada sobre el vientre a un plano.
Había una vida allí, creciendo dentro de ella, una vida que había acordado crear no por amor, sino por contrato, y sin embargo, sintiendo la presencia de aquella pequeña promesa, descubrió que sus emociones eran mucho más complejas de lo que esperaba. Edward recibió la noticia con la misma compostura controlada que demostraba en todas las cosas. Pero Helena, que había aprendido a leer las sutilezas de su rostro durante los meses de convivencia, percibió algo más allá del alivio calculado que él intentaba proyectar. «Esto es... bueno», dijo él, y por un breve instante, su máscara vaciló. «¿Está bien? ¿Necesita algo?» La pregunta la sorprendió. No era una pregunta sobre el bebé, sobre el heredero, sobre el cumplimiento del contrato. Era una pregunta sobre ella. «Estoy bien», respondió Helena. Y entonces, movida por un impulso que no comprendió, añadió, «Gracias por preguntar». Edward asintió con la cabeza y salió, pero Helena podría jurar que vio algo temblar en su mirada antes de que se alejara. Mientras tanto, en otra parte de Londres, engranajes sombríos habían sido puestos en movimiento. Lord Marcus Ashford no era un hombre acostumbrado a ser contrariado. Durante años, había aguardado pacientemente la muerte de Edward, o en su defecto, la ausencia de un heredero que garantizaría su propia ascensión al ducado. El matrimonio súbito de Edward con una desconocida había sido un golpe, pero la noticia del embarazo era una catástrofe. Marcus convocó a su investigador particular, un hombre de ojos pequeños y manos nerviosas llamado Silas Crowe, a su despacho una tarde de abril. «Averigua todo sobre esa mujer», ordenó Marcus. «¿De dónde vino? ¿Quién era su padre? ¿Qué secretos esconde?» «Todos tienen secretos, encuentra los suyos». Crowe sonrió, una sonrisa que no era agradable. «Y cuando los encuentre, mi señor». Marcus miró por la ventana, hacia los jardines cuidadosamente podados que un día serían suyos. «Entonces tendremos una conversación muy interesante con la nueva duquesa». Las semanas siguientes trajeron para Helena una nueva rutina. Necesitaba descansar más por órdenes del médico, y Edward, sorprendentemente, insistía en que esas órdenes fueran seguidas. Él pasó a tomar las comidas con ella más frecuentemente, aunque los silencios entre ellos aún fueran largos. Pero eran silencios diferentes ahora, menos cargados de incomodidad, más contemplativos. Una tarde, Helena estaba explorando un ala menos frecuentada de la mansión cuando encontró una habitación que la hizo detenerse. Era un cuarto de mujer, intocado desde la muerte de Catherine. Se dio cuenta con un escalofrío. Las ropas aún colgaban en el armario. Un frasco de perfume aún reposaba sobre el tocador, y sobre un escritorio delicado había una pila de cartas atadas con una cinta azul. Helena sabía que no debería. Sabía que estaba invadiendo un santuario, un espacio de luto que no le pertenecía, pero algo la atraía hacia aquellas cartas, una curiosidad que no conseguía reprimir. Las cartas eran de Catherine para alguien llamado Frederick, un amante, comprendió Helena con creciente asombro. Catherine, la esposa perfecta, la duquesa impecable, había amado a otro hombre. «Mi querido Frederick», leía una de las cartas, «cada día en esta prisión dorada es una tortura. Él no es cruel. Sería más fácil si lo fuera. Simplemente es ausente, un fantasma con quien comparto una cama. Y muero un poco cada noche, sabiendo que tú estás allá afuera, inalcanzable, mientras yo me consumo en estas cadenas de oro y seda». Helena soltó las cartas como si la hubieran quemado. El peso de aquel descubrimiento era aplastante. Edward no sabía, o sí sabía, que su esposa lo consideraba un carcelero, que ella soñaba con otro hombre mientras él... «¿Qué está haciendo aquí?». La voz de Edward la hizo helarse. Él estaba parado en la puerta, el rostro más pálido de lo que ella jamás había visto. «Yo...». Helena no tenía palabras. Estaba en una habitación en la que no debería haber entrado, sosteniendo cartas que no debería haber leído. «Lo siento, no debería...». Edward atravesó la habitación con pasos rápidos y arrancó las cartas de sus manos. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y Helena vio algo quebrarse en su rostro. No era sorpresa, era confirmación. «Usted lo sabía», dijo ella suavemente. Edward no respondió por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era ronca. «Lo sospechaba». Guardó las cartas en el bolsillo del abrigo. «Encontré una carta, una vez. Ella dijo que era de una amiga. Yo elegí creerle». El silencio que siguió era pesado como el plomo.
Yo no la hacía feliz, continuó Edward, y cada palabra parecía ser arrancada de él a la fuerza. Lo intenté. Al principio, lo intenté. Pero ella me miraba como si yo fuera una obligación, una carga, y eventualmente dejé de intentarlo. Elena no sabía qué decir. El hombre frente a ella no era el duque frío y controlado que conocía. Era alguien herido, alguien que cargaba culpa por algo que no era su culpa. Lentamente se acercó y, movida por un instinto que no cuestionó, tocó su mano. «No puede controlar los sentimientos de los demás», dijo ella con gentileza. «Solo los suyos». Edward la miró y por un instante sus defensas estaban completamente bajadas. «¿Y usted?», preguntó él. «¿Qué siente sobre todo esto?». Elena vaciló. Era una pregunta peligrosa, una pregunta que podría abrir puertas que tal vez fuera mejor mantener cerradas. «Siento», dijo ella, eligiendo cada palabra con cuidado, que tal vez ninguno de nosotros es lo que el otro esperaba, y que tal vez eso no sea algo malo. Edward no respondió, pero tampoco se alejó. Y cuando finalmente soltó su mano, Elena tuvo la sensación de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Aquella noche, por primera vez desde el matrimonio, Edward no fue a su habitación, pero a la mañana siguiente había un ramo de lirios blancos en la mesa del desayuno, sin tarjeta, sin explicación. Elena sonrió al verlos. Eran sus flores favoritas, y ella nunca se lo había contado a nadie. Mayo de 1893 trajo consigo los primeros calores del año y una sombra que se acercaba sin que Elena lo percibiera. Los jardines de la mansión Ashford estaban en plena floración, rosales derramando sus pétalos perfumados por los caminos de grava, y Elena había adquirido la costumbre de caminar entre ellas en las mañanas templadas, una de las pocas libertades que Dr. Reed permitía en su condición. Fue durante una de esas caminatas que Lord Marcus la encontró. Apareció de entre los arbustos como una sombra vestida de terciopelo negro, su sonrisa de lobo contrastando con la suavidad de las flores a su alrededor. «Mi querida sobrina», dijo él, acercándose con pasos lentos, deliberados. «Qué placer encontrarla sola». Elena sintió cada músculo de su cuerpo tensarse, pero mantuvo el rostro sereno. «Lord Marcus, me temo que no estoy sola», indicó al jardinero trabajando a pocos metros. «Y tengo compromisos que... Estoy seguro de que puede dispensar algunos minutos para un asunto de familia», interrumpió él, y algo en su voz hizo que Elena se detuviera. Indicó un banco de hierro forjado, parcialmente oculto por los arbustos. Un lugar privado. Elena vaciló, pero la curiosidad, y tal vez el presentimiento de que huir no resolvería nada, la hizo sentarse. Marcus se acomodó a su lado, manteniendo una distancia que era al mismo tiempo apropiada y amenazante. «Usted es una mujer inteligente, Elena», dijo él, abandonando cualquier pretensión de cortesía. «Mucho más inteligente de lo que Edward imagina. Así que seré directo». Sacó un sobre del bolsillo del abrigo y se lo extendió. «Sé quién es usted. Helena Sinclair, hija de Thomas Sinclair, comerciante de telas. Un hombre que fue destruido, no solo financieramente, sino moralmente, acusado de fraude, de vender mercancías robadas. Su nombre estaba manchado antes incluso de morir». Helena sintió que la sangre huía de su rostro. ¿Cómo lo sabía? Su padre nunca había sido condenado. Las acusaciones habían sido retiradas por falta de pruebas, pero el daño a la reputación había sido irreversible. «Las acusaciones eran falsas», dijo ella, la voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. «Mi padre era un hombre honesto». «Tal vez», sonrió Marcus, «pero la verdad importa menos que la percepción. ¿No es así?» «Y la percepción es que la nueva duquesa de Ashford es hija de un criminal. Imagínese lo que la sociedad londinense haría con esa información». Se inclinó hacia más cerca, y Elena pudo sentir el aliento de tabaco y mentiras. «Y eso no es todo, mi querida. Sé sobre el contrato. Sé que su matrimonio es una farsa, un arreglo comercial para producir un heredero. Imagínese cómo quedaría encantador en los periódicos. Duque de Ashford compra esposa desesperada para engendrar bastardo legitimado». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Él lo sabía. De alguna manera, lo sabía todo. «¿Qué quiere?», preguntó ella, y su voz era hielo. Marcus sonrió, satisfecho. «Quiero que convenza a Edward de nombrarme heredero secundario. Un documento simple, garantizando que,
En caso de que algo le suceda a él y al niño, el ducado pase a mí. Un seguro, digamos, y a cambio su secreto permanece seguro. Helena lo miró fijamente por un largo momento. El miedo aún estaba allí, helando sus entrañas, pero había algo más fuerte creciendo en su pecho. Rabia, una rabia fría y determinada. No, dijo ella. La sonrisa de Marcus vaciló. No, no. Helena se levantó, irguiéndose sobre él con una dignidad que sus ropas prestadas y su origen humilde no podían disminuir. Puede destruir mi reputación, Lord Marcus. Puede humillarme ante toda la sociedad, pero no puede obligarme a traicionar a mi marido. La palabra escapó antes de que pudiera contenerla. Mi marido. No el duque, no Edward. Mi marido. Marcus también se levantó, y su máscara de civilidad finalmente cayó, revelando la crueldad por debajo. Se arrepentirá de esto, siseó él. Voy a destruirla, y cuando termine, no quedará nada más que cenizas. Se alejó por los caminos del jardín, y Helena quedó parada entre las rosas, temblando no de miedo, sino de algo que se parecía mucho a determinación. Aquella noche, hizo algo que nunca había hecho antes. Fue al despacho de Edward. Él estaba trabajando a la luz de las velas, papeles esparcidos sobre el escritorio, la frente fruncida en concentración. Cuando ella entró, su rostro se transformó en sorpresa. «Helena, ¿está todo bien? ¿El bebé?» «El bebé está bien», ella lo interrumpió. «Pero necesitamos hablar». Y entonces le contó todo, sobre Marcus, sobre las amenazas, sobre el pasado de su padre, sobre el contrato. Cada secreto que había guardado se derramó como agua represada, y cuando terminó, se sintió al mismo tiempo vaciada y extrañamente ligera. Edward la escuchó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más sombrío con cada revelación. Cuando ella finalmente paró, él se levantó y caminó hasta la ventana de espaldas a ella. El silencio se extendió por minutos que parecieron horas. «Su padre», dijo él finalmente, «las acusaciones contra él. ¿Quién las hizo?» Helena frunció el ceño. No esperaba esa pregunta. «Un aristócrata, un hombre que había prometido invertir en sus negocios, pero que en realidad robó su mercancía y lo culpó por el robo. Nunca conseguimos probarlo, pero...» Vaciló. «¿Por qué pregunta?» Edward se volvió, y había algo terrible en su mirada. «Porque sé quién era ese hombre». Su voz era ronca. Era socio de Marcus en varios emprendimientos dudosos, y uno de los rumores que escuché hace años... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. La comprensión golpeó a Helena como un rayo. Marcus no solo estaba usando su pasado como arma. Marcus había creado ese pasado. «Él destruyó a mi padre», susurró ella. «¿Para qué? ¿Por qué?» «Porque Marcus nunca hace nada sin un propósito», respondió Edward. «Y tal vez destruir a su padre fue solo un negocio lucrativo en aquella época. Pero ahora le dio exactamente el arma que necesitaba». Helena sintió que las lágrimas surgían, no de tristeza, sino de una furia impotente. Toda su vida, toda la miseria que había enfrentado, podía ser rastreada hasta un hombre que ahora amenazaba con destruirla nuevamente. Edward atravesó el despacho y, para su sorpresa, tomó sus manos entre las suyas. «Él no va a ganar», dijo, y había una ferocidad en su voz que Helena nunca había escuchado. «No lo voy a permitir». Helena lo miró. A este hombre que había comenzado como un extraño, se había convertido en una obligación y ahora era algo que ella no sabía nombrar. «¿Por qué?», preguntó ella. «¿Por qué le importa?». Edward vaciló. Y entonces, con una vulnerabilidad que hizo que el corazón de Helena se apretara, respondió: «Porque tal vez he pasado toda mi vida huyendo de sentir cualquier cosa, y tal vez...» apretó sus manos. «Tal vez estoy cansado de huir». Aquella noche no hubo contrato. No hubo obligación. Solo dos personas sentadas lado a lado en el despacho oscuro, compartiendo silencio y la promesa tácita de que enfrentarían juntos lo que viniera. Y cuando Helena finalmente se levantó para ir a su habitación, Edward la llamó una última vez. «Helena». Ella se volvió. «Gracias», dijo él, «por confiar en mí». Helena sonrió y por primera vez la sonrisa alcanzó sus ojos. «Gracias por merecer esa confianza». Algo había nacido aquella noche, algo frágil, aún sin nombre, pero real. Y Helena, al acostarse en su cama, se permitió por primera vez imaginar un futuro que no era solo supervivencia, sino esperanza.
Junio se desarrolló en una danza de sombras y susurros. Lord Marcus, fiel a su amenaza, había puesto en movimiento una campaña silenciosa de destrucción. Rumores comenzaron a circular por los salones de Londres como humo de incendio, envenenando el aire que Helena respiraba. La nueva duquesa era una impostora, decían, una estafadora, una mujer de las calles que había seducido al duque viudo en un momento de debilidad. Algunas versiones eran aún peores. Prostituta, criminal, hija de ladrón, cada día traía una nueva variación, cada una más cruel que la anterior. Helena enfrentaba cada mirada de soslayo, cada risita ahogada, cada invitación que misteriosamente dejaba de llegar, con la misma dignidad inquebrantable que había desarrollado en las calles. Pero por la noche, sola en su habitación, las manos posadas sobre el vientre que ahora comenzaba a redondearse, permitía que el peso de aquello la sofocara. Edward, sin embargo, se había transformado. El hombre frío y distante de los primeros meses del matrimonio parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien que Helena apenas reconocía. Aparecía en las cenas, se sentaba a su lado en vez de al otro lado de la mesa. Preguntaba sobre su día, sobre cómo se sentía, sobre lo que había leído. Pequeños gestos, tal vez insignificantes para cualquier observador externo, pero que para Helena representaban una revolución silenciosa. «No necesita protegerme», dijo ella una noche, después de que Edward confrontara a un conocido en el club por repetir los rumores. «Eso solo empeorará las cosas». «No la estoy protegiendo», respondió él, y había algo en su mirada que la hizo perder el aliento. «Estoy defendiendo a mi esposa. Hay una diferencia». La palabra esposa sonaba diferente cuando él la pronunciaba ahora, menos como un título, más como una elección. Lady Beatrice Whitmore, aliada de Marcus desde el principio, decidió que era hora de un golpe definitivo. El gran baile de verano de Lady Thornton era el evento más esperado de la temporada, y ella garantizó que los Ashford fueran invitados. No por cortesía, Helena lo sabía, sino para ofrecer un escenario para su humillación. «No necesitamos ir», dijo Edward cuando llegó la invitación. «¿Podemos simplemente huir?» Helena lo interrumpió. Estaba de pie junto a la ventana del salón, la luz de la tarde creando halos en sus cabellos. «Si huimos una vez, huiremos para siempre. Prefiero enfrentarlos». Edward la estudió por un largo momento, y entonces, para sorpresa de ella, sonrió. Una sonrisa verdadera que suavizaba las líneas duras de su rostro. «Es extraordinaria», dijo él. «No sé si ya se lo he dicho». Helena sintió que las mejillas se le sonrojaban. «No lo ha dicho». «Entonces lo digo ahora». El baile de Lady Thornton era todo lo que Helena esperaba, y temía. El salón resplandecía con cientos de velas, reflejadas en los enormes espejos que cubrían las paredes. Mujeres en vestidos de seda y hombres en trajes impecables circulaban como pájaros exóticos, y todas las conversaciones parecieron detenerse cuando Helena y Edward entraron. Ella usaba un vestido de terciopelo verde oscuro que Mrs. Pemberton había elegido especialmente. «El color de la esperanza», dijo la ama de llaves, «y también el color que mejor combina con sus ojos». Edward, a su lado, parecía esculpido en mármol con su traje negro y chaleco plateado. Los primeros minutos fueron soportables. Edward la guió por el salón presentándola a aliados cuidadosamente seleccionados, creando un muro de protección social a su alrededor. Pero Helena sabía que Lady Beatrice no había terminado. El momento llegó cuando Helena se alejó para buscar una copa de champán. Lady Beatrice apareció a su lado como una víbora de seda azul. «Mi querida duquesa», dijo ella, lo suficientemente alto para que los circundantes oyeran. «Debo decir, está radiante. Para alguien de su origen». Helena sintió las miradas convergiendo sobre ella. Este era el momento que Beatrice había planeado. «Agradezco el elogio», respondió Helena, manteniendo la voz serena. «Pero cuénteme», continuó Beatrice, la sonrisa afilada como navaja. «¿Es verdad lo que dicen? ¿Que su padre era un criminal? ¿Que usted misma vivía en las...?» Hizo una pausa dramática. «¿Calles?» El silencio que siguió era ensordecedor. Helena sintió cada par de ojos en el salón fijos en ella, esperando su reacción, esperando que se quebrara. Y pensó en su padre, que había trabajado hasta el último día de su vida para darle una oportunidad. Pensó en las semanas en las calles, cuando había luchado por sobrevivir sin perder su dignidad. Pensó en el contrato que había firmado, no por amor,
sino por desesperación, y pensó en Edward, que estaba en algún lugar de aquel salón, creyendo en ella. Elena alzó la barbilla. «Mi padre», dijo, y su voz era clara como una campana. Era Thomas Sinclair, un comerciante de telas que construyó su negocio con trabajo honesto. Fue destruido por hombres codiciosos que usaron mentiras para robar lo que era suyo. Hizo una pausa dejando que las palabras penetraran. «Y sí, después de su muerte, fui expulsada de mi casa. Viví en las calles de Londres durante 3 semanas. Pasé hambre, pasé frío y sobreviví». Lady Beatrice había palidecido. Este no era el guión que esperaba. «Pero hay una cosa», continuó Elena, «que ni la miseria ni la crueldad consiguieron quitarme: mi dignidad, mi honor y mi capacidad de mirar a los ojos a personas como usted, Lady Beatrice, y no sentir vergüenza». Sonrió, una sonrisa que era puro desafío. «Puede decir lo que quiera sobre mi origen, pero no soy yo quien necesita destruir a otros para sentirse importante». El silencio que siguió era de otro tipo. Había asombro, sí, pero también algo que parecía peligrosamente próximo al respeto en algunos rostros. Y entonces, atravesando el salón como un navío cortando olas, Edward apareció. No dijo nada a Lady Beatrice. No necesitaba. Simplemente se detuvo al lado de Helena. Tomó su mano entre las suyas y la besó. «Esta», dijo él lo suficientemente alto para que todos oyeran, «es mi esposa, la duquesa de Ashford, y cualquiera que la insulte». Su mirada recorrió el salón deteniéndose brevemente en Lady Beatrice. «Me insulta a mí». Lady Beatrice retrocedió como si hubiera sido abofeteada. Lord Marcus, que observaba desde un rincón, cerró los puños en furia silenciosa. Pero Helena apenas lo notó, porque Edward aún sostenía su mano, y cuando sus ojos se encontraron, ella vio allí algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Orgullo, admiración y tal vez algo más. Dejaron el baile poco después, bajo la mirada de cientos de invitados que no sabían si acababan de presenciar una victoria o el inicio de una guerra. En el carruaje de vuelta a casa, el silencio era diferente de cualquier otro que hubieran compartido antes. Era un silencio cargado de posibilidades, de preguntas no hechas, de respuestas que tal vez ninguno de los dos estuviera listo para dar. «Gracias», dijo Helena, finalmente. Edward la miró en las sombras del carruaje. «¿Por qué?» «Por estar de mi lado». Él extendió la mano y, con una gentileza que la sorprendió, apartó un mechón de cabello de su rostro. «¿Dónde más estaría?» Era una pregunta simple, y sin embargo, contenía todo. Julio trajo consigo el calor sofocante del verano londinense y una tensión que parecía crecer cada día. Lord Marcus, humillado por el fracaso del baile, se había vuelto imprevisible, y Edward había comenzado a tomar precauciones que dejaban a Helena inquieta. Guardias adicionales aparecieron en la mansión. Las ventanas eran verificadas todas las noches. Edward insistía en acompañar a Helena siempre que ella salía, incluso para visitas cortas a los jardines o a la capilla cercana. «Me está asustando», dijo ella una mañana cuando notó que incluso el carruaje había sido reforzado. «¿Qué no me está contando?» Edward vaciló. Ella conocía aquella vacilación ahora. Conocía las señales de que él estaba librando una batalla interna entre protegerla y ser honesto. «Marcus está desesperado», dijo él finalmente. «Y los hombres desesperados hacen cosas impensables». Helena posó la mano sobre el vientre, donde el bebé ahora se movía con frecuencia, pequeñas patadas que eran al mismo tiempo maravillosas y aterradoras. «¿Qué está haciendo para detenerlo?» «Estoy reuniendo pruebas», respondió Edward. «Sobre sus negocios, sobre los fraudes, sobre...» Hizo una pausa. «Sobre lo que le hizo a su padre. Si consigo probarlo todo, puedo desheredarlo formalmente, expulsarlo de la familia». Helena asintió con la cabeza. Era un plan bueno, sólido, pero había algo en su expresión que la preocupaba. «¿Qué no me está contando?», repitió ella. Edward se levantó y caminó hasta la ventana, de espaldas a ella. «Recibí información de que Marcus puede intentar algo más directo. Más directo. Contra usted». Las palabras salieron como si lo lastimaran. Contra el bebé. La sangre de Helena se heló. Sabía que Marcus era peligroso, pero escuchar confirmación de que podría intentar hacerle daño a su hijo. «¿Qué vamos a hacer?». Su voz era sorprendentemente firme. Edward se volvió, y había una determinación feroz en sus ojos.
Vamos a Yorkshire. La propiedad rural es más segura, más aislada. Usted se quedará allí hasta que nazca el bebé, con guardias, con Dr. Reed, con todo lo que necesite. Y yo voy a terminar esto. ¿Usted no viene conmigo? Elena no consiguió contener la pregunta, ni el temblor en su voz. Edward atravesó la habitación y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Iré y vendré», dijo él. «Necesito quedarme en Londres para resolver esto, pero no voy a abandonarla, Elena. Se lo prometo». Había algo en aquel momento, en aquella promesa que trascendía cualquier contrato. Elena lo miró a los ojos y vio allí no al duque frío que la había comprado como una mercancía, sino a un hombre que, de alguna manera, había comenzado a importar más de lo que ella jamás imaginó posible. «Confío en usted», dijo ella. Edward cerró los ojos por un momento, como si aquellas palabras lo hubieran golpeado físicamente. «No sabe cuánto significa eso», susurró él. El viaje a Yorkshire ocurrió 2 días después. Elena fue instalada en la casa de campo de los Ashford, una construcción de piedra dorada rodeada de campos verdes y jardines floridos. Era pacífico allí, el aire puro y perfumado de lavanda silvestre, y durante algunos días ella consiguió casi olvidar la amenaza que se cernía sobre su cabeza. Casi. Fue en una tarde de julio, cuando Elena decidió dar un paseo en carruaje por los alrededores, acompañada, por supuesto, por 2 guardias a caballo, que todo cambió. El camino serpenteaba entre colinas suaves, ofreciendo vistas deslumbrantes de los valles abajo. Elena había pedido al cochero que disminuyera la velocidad para poder apreciar el paisaje, cuando notó que algo estaba mal. Los caballos estaban inquietos, bufando y sacudiendo las cabezas. El cochero tiró de las riendas, intentando calmarlos, pero no respondían. «¡Mi señora!», gritó uno de los guardias. «¡Hay algo en el camino!». Elena se asomó por la ventana y lo vio. Una cuerda estirada entre 2 árboles, a la altura exacta de las patas de los caballos. Si el carruaje no se detenía... «¡Pare!», gritó ella. «¡Detenga el carruaje!». Pero era demasiado tarde. Los caballos alcanzaron la cuerda, tropezaron, y el mundo de Elena se transformó en un torbellino de gritos, astillas y oscuridad. Cuando despertó, estaba acostada en la hierba al lado del camino, la cabeza palpitando, un sabor de sangre en la boca. Uno de los guardias estaba arrodillado a su lado, el rostro pálido de preocupación. «Mi señora, gracias a Dios, ¿está herida? El bebé...». Elena posó la mano sobre el vientre, el corazón disparado, y entonces lo sintió, una patada fuerte y decidida, como si el bebé quisiera decir que estaba allí, que estaba bien. «Estamos bien», susurró ella, y las lágrimas comenzaron a escurrir. «Estamos bien». El cochero tenía un brazo roto, pero sobreviviría. El carruaje estaba destruido, y los hombres que habían armado la trampa habían desaparecido como fantasmas. Cuando la noticia llegó a Londres, Edward vino inmediatamente. Helena nunca lo había visto así. Su rostro estaba pálido como la cera. Sus ojos ardían con una furia que parecía capaz de incendiar el mundo. Entró en la habitación donde ella descansaba y se detuvo en la puerta, como si tuviera miedo de que, si se acercaba, no conseguiría controlarse. «Elena». Su voz era ronca, quebrada. «Estoy bien», dijo ella. «El bebé está bien. Solo algunos rasguños». Edward atravesó la habitación en 2 pasos y cayó de rodillas al lado de la cama, tomando sus manos entre las suyas. Estaba temblando. «Debería haber estado aquí», dijo él. «Debería haberla protegido. Si algo hubiera sucedido...». «Pero no sucedió», interrumpió Elena con gentileza. «Estamos aquí. Estamos vivos». Él alzó los ojos hacia ella, y lo que Elena vio allí la dejó sin aliento. No era solo preocupación, no era solo sentido de responsabilidad, era terror, terror de perderla. «Voy a destruir a Marcus», dijo Edward, y cada palabra era una promesa sombría. «Va a pagar por cada segundo de miedo que usted sintió». Elena tocó su rostro sintiendo la barba sin afeitar bajo sus dedos. «Haga lo que necesite hacer», dijo ella, «pero vuelva a mí, vuelva a nosotros». Edward cerró los ojos y presionó la frente contra sus manos entrelazadas. «Siempre», susurró, «siempre volveré». Aquella noche, por primera vez desde el matrimonio, Edward durmió a su lado. No hubo nada más allá de su presencia, su calor, el ritmo de su respiración en la oscuridad, pero para Elena fue la noche más significativa de todas.
porque fue aquella noche que finalmente admitió para sí misma lo que venía intentando negar durante meses. Amaba a Edward Ashford, no por contrato, no por obligación, no por gratitud, simplemente lo amaba. Y ese descubrimiento era al mismo tiempo lo más aterrador y lo más liberador que jamás había sentido. Agosto fue el mes de la tormenta. Edward retornó a Londres con una determinación que rozaba la obsesión. Las pruebas que venía reuniendo durante meses finalmente encajaban como piezas de un rompecabezas sórdido. Documentos falsificados, testimonios comprados, negocios fraudulentos. Todo apuntaba hacia Lord Marcus Ashford, y el intento contra Helena había sido el error fatal. Uno de los hombres contratados para armar la trampa fue capturado intentando huir del país. Bajo interrogatorio confesó todo: quién lo había contratado, cuánto le habían pagado, cuáles eran las instrucciones. Marcus quería que pareciera un accidente, dijo el hombre, un accidente que dejaría al duque viudo nuevamente y sin heredero. Edward convocó una reunión de la familia extendida en la mansión de Londres. Tíos, primos, incluso parientes lejanos que raramente aparecían, fueron llamados, y frente a todos ellos expuso la verdad. Las pruebas eran irrefutables. Documentos con la caligrafía de Marcus, recibos de pagos, testimonios juramentados. Cada pieza era colocada sobre la mesa con la precisión de un cirujano, y cada mirada en el salón se volvía más sombría con cada revelación. Marcus intentó negarlo, claro. Gritó que era una trampa, que Edward estaba loco, que él era la víctima. Pero cuando el abogado de Edward presentó la confesión del hombre que había intentado perjudicar a Helena, incluso los aliados de Marcus se alejaron. «Lord Marcus Ashford», pronunció Edward, y su voz era hielo cortante, «por sus acciones contra esta familia, por su intento de perjudicar a mi esposa y a mi hijo, lo desheredo formalmente de cualquier derecho sobre el ducado de Ashford. Será expulsado de Inglaterra. Si es visto en territorio británico nuevamente, será arrestado por intento de agresión contra una duquesa». Marcus miró alrededor del salón, buscando aliados que no venían. Lady Beatrice se había desaparecido la noche anterior, sus maletas hechas a toda prisa. Nadie más osaba defender al hombre que todos ahora reconocían como el villano que siempre había sido. «Te arrepentirás de esto», siseó Marcus, sus ojos inyectados de odio. «No vas a hacer nada», interrumpió Edward, acercándose a él con pasos lentos. «Porque si intentas cualquier cosa contra mi familia nuevamente, no será la ley la que lidie contigo, seré yo». Había algo en la voz de Edward, una promesa sombría que hizo que incluso Marcus retrocediera. Aquella misma noche, Lord Marcus Ashford partió hacia el continente, escoltado por guardias que garantizarían que no volviera. Su fortuna fue confiscada para pagar reparaciones a las víctimas de sus fraudes, incluyendo, descubrió Helena con lágrimas en los ojos, la restauración del nombre de Thomas Sinclair. Edward llegó a Yorkshire 3 días después, exhausto pero triunfante. Helena lo esperaba en el jardín, bajo la luz dorada del fin de la tarde, el vientre ahora prominente bajo el vestido de lino claro. Él se detuvo a algunos pasos de ella, como si no estuviera seguro de cómo lo recibiría. Había ojeras bajo sus ojos, y la barba sin afeitar estaba más pronunciada que nunca. Parecía, pensó Helena, un guerrero retornando de una batalla que le había costado todo. «Se acabó», dijo él. «Marcus se fue. Nunca más va a amenazarla». Helena caminó hasta él, y sin palabras lo envolvió en un abrazo. Sintió los brazos de él cerrarse a su alrededor, vacilantes al principio, después firmes, como si ella fuera la única cosa que lo mantenía en pie. «Gracias», susurró ella contra su pecho, «por protegernos». «Lo haría de nuevo», respondió él, «1000 veces. Por ustedes». Permanecieron así por largos minutos, abrazados en el jardín perfumado, mientras el sol se ponía y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Y cuando finalmente se separaron, había algo diferente entre ellos, una barrera que había caído, una verdad que ya no necesitaba ser escondida. «Helena», dijo Edward, y su voz era suave como nunca había sido, «necesito decirle algo». Ella esperó, el corazón latiendo fuerte. «Cuando hice aquella propuesta, hace meses, dije que sería un matrimonio sin sentimientos, sin expectativas». Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella. «Estaba equivocado. O tal vez mentí».
A mí mismo, principalmente. Elena sintió que las lágrimas brotaban, pero no intentó contenerlas. ¿Qué está diciendo? Edward tomó sus manos entre las suyas. Estoy diciendo que en algún momento, entre la noche en que la encontré bajo la lluvia y ahora, usted se volvió esencial. No por el contrato, no por el heredero, por usted. ¿Por quién es? Respiró profundo. No sé amar de la forma en que usted merece. Nunca aprendí, pero quiero aprender, si me deja. Elena rió, un sonido que era mitad sollozo, mitad alegría. Edward Ashford, dijo ella, es el hombre más obtuso que he conocido, porque yo he estado intentando esconder lo mismo durante meses. La sonrisa que se abrió en el rostro de él era como el sol rompiendo a través de las nubes. Entonces, ella se acercó y tocó su rostro. Creo que vamos a tener que aprender juntos. Cuando él la besó, no era el beso de un contrato cumplido. Era el beso de una promesa, de un comienzo, de un amor que había crecido en los lugares más improbables y florecido contra todas las probabilidades. Y en el jardín de Yorkshire, bajo el manto de estrellas, dos almas que habían comenzado como extraños, finalmente encontraron su camino una hacia la otra. Septiembre pintó Yorkshire en tonos de ámbar y oro, las hojas comenzando su danza lenta hacia el suelo. La casa de campo de los Ashford se había transformado en un nido de expectativa, cada habitación impregnada por la conciencia de lo que estaba por venir. Helena pasaba las tardes en el jardín cuando el tiempo lo permitía, sentada en un banco de hierro bajo la sombra de un roble centenario que, según Mrs. Pemberton, había visto nacer y crecer a generaciones de Ashfords. Había algo reconfortante en esa continuidad, en esa sensación de formar parte de algo mayor que ella misma. Edward se había negado a retornar a Londres. Los negocios del ducado eran conducidos por correspondencia, sus abogados y administradores enviando informes que él leía distraídamente antes de volver su atención hacia Helena. Era una transformación que aún la sorprendía. Ese hombre que había sido tan distante, tan enfocado en sus deberes, ahora parecía incapaz de alejarse de ella por más de algunas horas. «Me está mirando de nuevo», dijo Helena una tarde, sintiendo el peso de su mirada sobre ella mientras leía. «Lo estoy», admitió él sin la menor vergüenza. «Es difícil no mirarla». Helena rió, tocando el vientre prominente. «Estoy enorme, Edward. Parezco una ballena en un vestido de lino». Él se levantó de su sillón y atravesó la sala, arrodillándose frente a ella como había hecho tantas veces en los últimos meses. «Está radiante», dijo él, y la sinceridad en su voz hizo que el corazón de Helena se apretara. «Está cargando a nuestro hijo. No hay nada más hermoso en el mundo. Nuestro hijo. No el heredero. No el niño del contrato. Nuestro hijo». Helena acarició el rostro de él, maravillándose aún con la suavidad que había reemplazado la dureza de antes. «Tengo miedo», confesó ella, en voz baja. «¿Y si algo sale mal? ¿Y si no soy una buena madre? ¿Y si...?» Edward presionó un dedo suave contra sus labios. «Usted enfrentó las calles de Londres sola. Enfrentó a la sociedad, los chismes, las amenazas de Marcus. Es la mujer más fuerte que he conocido». Besó su frente. «Nuestro hijo tiene mucha suerte de tenerla como madre. Los primeros dolores comenzaron en una noche de luna llena, cuando septiembre ya comenzaba a ceder espacio a octubre. Helena despertó con una incomodidad que rápidamente se transformó en algo más urgente, más intenso. Llamó a Edward, que dormía en la habitación de al lado desde que las visitas nocturnas se habían vuelto incómodas para ella. Lo que siguió fue un borrón de actividad. Dr. Reed fue llamado, llegando con su maletín médico y un aire de competencia tranquila. Mrs. Pemberton asumió el mando de las criadas, garantizando que agua caliente, toallas limpias y todo lo demás estuviera a mano. ¿Y Edward? Edward intentó quedarse, pero fue gentilmente expulsado de la habitación por la ama de llaves. «Esto no es lugar para un hombre, mi señor», dijo ella firme. «Vaya a caminar por el jardín, beber un brandy, hacer lo que hacen los hombres. Nosotras cuidaremos de la duquesa». Edward miró a Helena, sus ojos llenos de preocupación y algo que parecía mucho a terror. «Todo va a estar bien», dijo Helena, intentando sonreír a pesar del dolor. «Lo prometo». Él no quería irse. Helena podía verlo en cada línea de su cuerpo, pero asintió con la cabeza y salió, dejándola al cuidado de las mujeres. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Helena. El dolor venía en oleadas.
cada una más intensa que la anterior, y había momentos en que pensó que no conseguiría soportar más. Pero entonces se acordaba de todo por lo que había pasado, la pobreza, el hambre, la desesperación, y encontraba fuerzas para continuar. Cuando finalmente, después de lo que parecieron días pero fueron solo horas, el llanto de un bebé llenó la habitación, Elena supo que todo había valido la pena. «Es un niño», anunció Dr. Reed, su voz cargada de emoción. «Un niño perfecto y saludable». Elena extendió los brazos y cuando el peso cálido y vivo de su hijo fue depositado en ellos, entendió finalmente lo que significaba amor incondicional. Era diferente del amor que sentía por Edward, diferente de cualquier cosa que ya había experimentado. Era primitivo, visceral, absoluto. «Arthur», susurró ella, recordando el nombre que habían elegido. Arthur Edward Ashford. Edward entró en la habitación pocos minutos después, los ojos rojos, el cabello en desorden. Se detuvo en la puerta, mirando la escena frente a él como si fuera una visión imposible. Elena le sonrió y extendió la mano. «Ven a conocer a tu hijo». Él se acercó con pasos vacilantes, como si tuviera miedo de romper algún encanto. Cuando finalmente llegó al borde de la cama y miró al bebé en los brazos de Elena, algo sucedió en su rostro. Las últimas barreras cayeron, y lágrimas que Elena nunca pensó que vería, escurrieron por sus mejillas. «Es perfecto», dijo Edward, la voz ronca. «Ustedes dos son perfectos. ¿Quieres sostenerlo?» Edward vaciló, entonces asintió con la cabeza. Elena transfirió a Arthur a sus brazos, enseñándole a apoyar la cabecita, sonriendo al ver la expresión de puro asombro en el rostro de su marido. «Nunca he...» Edward comenzó, pero su voz falló. «Lo sé», dijo Elena gentilmente. «Yo tampoco sabía que sería así». Se quedaron así por un largo momento, los tres juntos, una familia que había nacido no del romance, sino de la circunstancia, y se había transformado en algo que ninguno de ellos esperaba. Finalmente, Edward devolvió a Arthur a los brazos de Elena y se inclinó para besarla. «Gracias», susurró él, «por todo, por él, por quedarse». Elena sintió que las lágrimas brotaban nuevamente, pero eran lágrimas de alegría. No hay ningún otro lugar donde quisiera estar, y por primera vez desde que se conocieron, ambos sabían que era verdad. Octubre llegó trayendo consigo vientos más fríos, y una decisión que Elena sabía que necesitaba enfrentar: el contrato. Las cláusulas que habían definido su vida en los últimos meses aún existían, aún estaban en vigor, y según los términos que ella misma había firmado, ahora que Arthur había nacido, tenía una elección que hacer: quedarse o partir. Era una mañana gris, cuando encontró el documento en un cajón de su habitación. No sabía cómo había llegado allí. Tal vez Mrs. Pemberton, tal vez el propio Edward, en un momento de duda. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras eran tan claras como el día en que las leyó por primera vez. Después del nacimiento de un heredero y 2 años de matrimonio, la esposa puede elegir permanecer o partir con una fortuna. Elena releyó la cláusula varias veces, cada lectura trayendo una nueva oleada de emociones conflictivas. Hubo un tiempo, no muy distante, en que habría celebrado esa posibilidad. Una fortuna propia, independencia, la oportunidad de empezar de nuevo lejos de todo esto. Pero ahora estaba Arthur, durmiendo en su cuna, sus pequeñas manos cerradas en puños delicados. Estaba Edward, que la miraba como si ella fuera la respuesta a preguntas que él ni siquiera sabía que tenía. Estaba Mrs. Pemberton, Dr. Reed, los jardines, la biblioteca, la vida que ella había construido sin darse cuenta. Había amor. Aquella noche, después de que Arthur hubiera sido alimentado y dormido, Elena bajó al despacho de Edward. Él estaba allí, como siempre, rodeado de papeles y responsabilidades, pero cuando ella entró, él apartó todo inmediatamente. «Elena, ¿está todo bien?» Arthur está durmiendo». Ella lo interrumpió, sentándose en la silla frente a él. «Necesitamos hablar». El rostro de Edward se cerró. Elena vio el miedo pasar por sus ojos, demasiado rápido para que él pudiera esconderlo. «¿Sobre?» Elena colocó el contrato sobre la mesa entre ellos. «¿Sobre esto?» El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Edward miró el documento, después a ella, después al documento nuevamente. «Yo no...» Él comenzó, pero su voz falló. «Si quiere irse,
Lo entiendo. El acuerdo siempre fue claro. No me debe nada. Elena estudió su rostro, viendo allí todo lo que él intentaba esconder. El miedo de perderla, la preparación para un dolor que él creía inevitable, la resignación de un hombre que nunca había aprendido a creer que podría ser amado. ¿Quiere que me vaya?, preguntó ella suavemente. Edward cerró los ojos. No. La palabra salió como si fuera arrancada de él. No quiero que se vaya. Nunca quise. Pero no puedo obligarla a quedarse. No sería justo. Elena se levantó y rodeó la mesa, deteniéndose frente a él. Tomó su rostro entre las manos, obligándolo a mirarla. Edward Ashford, dijo ella, cuando hice aquel acuerdo con usted, estaba desesperada. Habría aceptado cualquier cosa que me sacara de las calles, pero en algún momento, entre la lluvia y ahora, todo cambió. Sintió que las lágrimas brotaban, pero no intentó contenerlas. No quiero su fortuna, no quiero su propiedad, no quiero nada de lo que ese contrato me prometió. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Lo que quiero es a usted y a Arthur, una familia, un hogar, y si eso significa rasgar ese maldito papel y empezar de nuevo, entonces eso es lo que quiero hacer. Edward la miraba como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Su mano se alzó vacilante y tocó su rostro secando una lágrima. ¿Está eligiendo quedarse? No, corrigió Elena. Estoy eligiéndolo a usted, no al duque, no a la mansión, no a la posición, a usted, Edward, el hombre que me encontró bajo la lluvia y me dio una oportunidad cuando no tenía nada, el hombre que aprendió a amar cuando pensó que no era capaz. Algo se quebró en el rostro de Edward, algo que había sido mantenido bajo control durante años, décadas tal vez. Lágrimas escurrieron por su rostro y él no intentó esconderlas. La amo, dijo él, y las palabras parecían un milagro en sus labios. La amo, Elena. No sé cuándo comenzó, no sé cómo sucedió, pero la amo. Elena sonrió a través de sus propias lágrimas. Lo sé, yo también lo amo. Cuando él la besó, fue diferente de cualquier beso que hubieran compartido antes. No había contrato detrás de aquel beso, no había obligación, no había acuerdo. Había solo dos corazones que, contra todas las probabilidades, habían encontrado uno en el otro el hogar que siempre buscaron. Aquella noche, en el despacho que un día había sido el símbolo de su distancia, Edward tomó el contrato, aquel documento que había definido el inicio de su relación, y lo arrojó al fuego de la chimenea. Se quedaron de manos dadas, observando las páginas convertirse en cenizas. «Ya no necesitamos esto», dijo Edward. «No», concordó Elena apoyando la cabeza en su hombro. «Nunca más». Y mientras las últimas llamas consumían las últimas palabras del acuerdo que un día los había unido, algo nuevo nacía, algo que no necesitaba cláusulas ni firmas, algo que era simplemente amor. Noviembre trajo consigo las primeras heladas y un viaje de vuelta a Londres que Elena había temido durante semanas. La sociedad aún recordaba el escándalo del baile, los rumores, las acusaciones. Y aunque Marcus había sido expulsado y Lady Beatrice había desaparecido en desgracia, Elena sabía que las heridas de la alta sociedad cicatrizaban lentamente. Pero Edward había insistido. «Necesitan verla», dijo él, mientras el carruaje se acercaba a Londres. «No como la mujer que rescaté de la lluvia, no como una desconocida que causó escándalo, sino como la duquesa de Ashford, mi esposa, la madre de mi hijo». Arthur dormía tranquilamente en sus brazos, ajeno a las preocupaciones de los adultos. Había crecido en las últimas semanas, sus ojos adquiriendo una claridad que recordaba los de Edward, sus cabellos oscureciéndose en rizos suaves que recordaban los de Elena. «¿Y si todavía no me aceptan?», preguntó Elena en voz baja. Edward extendió la mano y sostuvo la suya. «Entonces no nos merecen, pero creo que se va a sorprender». La primera prueba vino en una cena íntima en la mansión Ashford, con invitados cuidadosamente seleccionados por Edward. Eran aristócratas, sí, pero aristócratas que se habían mantenido neutrales durante el escándalo, que habían observado de lejos sin alimentar los chismes. Elena bajó las escaleras aquella noche usando un vestido de terciopelo azul oscuro que Edward había elegido para ella, el collar de esmeraldas de la familia Ashford adornando su cuello. Había pasado horas preparándose, ensayando conversaciones, anticipando miradas de desprecio, pero cuando entró en el salón, lo que encontró fue diferente. Lady Pemberton, una viuda de posición respetable,
Se acercó primero. «Duquesa», dijo ella, y su voz era cálida. «Debo decir, fue extraordinariamente valiente en aquel baile. Yo misma nunca habría tenido el coraje de enfrentar a Lady Beatrice de aquella forma». Helena parpadeó sorprendida. «Gracias. Yo solo dije la verdad». «Exactamente», sonrió Lady Pemberton, «y la verdad es un arma poderosa, más poderosa que cualquier chisme». La noche continuó en esa línea. Más invitados se acercaron, expresando admiración disfrazada de cortesía, haciendo preguntas sobre Arthur, sobre Yorkshire, sobre su vida antes del matrimonio. Helena respondió a todo con la misma honestidad que había demostrado en el baile, y poco a poco sintió que las barreras caían. Edward observaba de lejos, una sonrisa discreta en sus labios. Cuando sus miradas se encontraron a través del salón lleno, él alzó levemente su copa en un brindis silencioso, pero la verdadera prueba vino semanas después, en una situación que Helena no había anticipado. Era una tarde común cuando Mrs. Pemberton anunció una visita inesperada. Una joven mujer, dijo la ama de llaves, que insistía en hablar con la duquesa y no aceptaba ser despachada. Helena, curiosa, pidió que la visitante fuera traída al salón. La mujer que entró era joven, tal vez de la misma edad de Helena, con cabellos castaños y ojos azules que parecían haber llorado recientemente. Sus ropas eran simples, respetables, pero claramente no pertenecían a alguien de la alta sociedad. «Su gracia», dijo la mujer, haciendo una reverencia torpe. «Perdone mi intrusión. Mi nombre es Mary Thornton. Yo necesito ayuda». Helena indicó una silla. «Por favor, siéntese. Cuénteme qué la trajo aquí». La historia que Mary contó era angustiosamente familiar. Su padre había sido un pequeño comerciante, destruido por un fraude semejante al que había victimado a Thomas Sinclair. Ella había perdido todo, estaba a punto de ser desahuciada, y había oído hablar de la nueva duquesa de Ashford, una mujer que había sobrevivido a las calles y ahora ayudaba a otros que estaban en dificultades. Helena escuchó en silencio, el corazón pesado de memorias que aún dolían. «¿Cómo supo de mí?», preguntó ella cuando Mary terminó. «Todo el mundo lo sabe, su gracia», respondió Mary, los ojos brillando de lágrimas contenidas. «Lo que la señora hizo en el baile, cómo enfrentó a aquellas personas horribles. La señora nos dio esperanza, a nosotras que no tenemos a nadie». Helena sintió algo moverse en su pecho. Durante meses había estado tan enfocada en su propia supervivencia, en su propio romance, que no había percibido el impacto que su historia había tenido en otros. Aquella noche, conversó con Edward. «Quiero hacer algo», dijo ella, «no solo por Mary, sino por otros como ella, personas que cayeron en desgracia no por culpa propia, que necesitan una oportunidad para empezar de nuevo». Edward la escuchó atentamente. Entonces asintió con la cabeza. «¿Qué tiene en mente?» «Una fundación», dijo Helena, las ideas formándose mientras hablaba. «Algo que ofrezca ayuda a familias arruinadas por fraudes, que ayude a mujeres como yo era a encontrar trabajo digno, educación, una forma de levantarse». Edward sonrió y había orgullo en su mirada. «La Fundación Sinclair», sugirió él, en homenaje a su padre. Helena sintió que las lágrimas surgían. «¿Haría eso? ¿Me ayudaría a crear esto?» «Helena», dijo él tomando sus manos entre las suyas, «apoyaría cualquier cosa que quisiera hacer. Me mostró lo que significa realmente vivir, en vez de solo existir. Es lo mínimo que puedo hacer a cambio». La Fundación Sinclair fue establecida a principios de diciembre. La primera beneficiaria fue Mary Thornton, que recibió fondos para salvar la tienda de su padre y capacitación para administrarla sola. Otras siguieron, viudas, huérfanas, mujeres que, como Helena, habían caído en desgracia sin tener a dónde ir. Y poco a poco, la narrativa sobre la duquesa de Ashford comenzó a cambiar. Ya no era la desconocida que había causado escándalo. Era la mujer que había transformado su propio dolor en compasión, su propia historia en esperanza para otros. En una noche de diciembre, mientras la nieve caía suavemente sobre Londres, Helena recibió una carta. Era de un grupo de mujeres de la sociedad, damas de familias respetables, invitándola a presidir su comité de caridad. «Parece que conquistó más que mi corazón», dijo Edward, leyendo la carta por encima de su hombro. «Conquistó Londres». Helena rió, apoyándose en él. No quería conquistar nada, solo quería hacer la diferencia. Edward besó su frente. «Y es exactamente por eso que conquistó». Aquella noche,
Con Arthur durmiendo en su cuna y la nieve cubriendo el mundo de blanco, Elena finalmente sintió que había encontrado su lugar, no como la hija de un comerciante arruinado, no como una mendiga rescatada de la lluvia, no como una esposa comprada por contrato, sino como Elena Ashford, duquesa, madre, filántropa, y por encima de todo, una mujer que había probado que la dignidad no se compra, se conquista. Septiembre de 1894. Un año había pasado desde el nacimiento de Arthur, un año de transformaciones que Elena a veces aún tenía dificultad en creer. La capilla de Thornwood estaba nuevamente decorada con flores, pero esta vez era diferente. Esta vez no había contratos, no había acuerdos, no había segundas intenciones. Había solo dos personas que elegían, libremente, renovar los votos que un día habían hecho bajo circunstancias tan diferentes. Helena vestía un vestido de seda blanca, más simple que el que había usado en su primer matrimonio, pero infinitamente más precioso. Mrs. Pemberton había trenzado flores de jazmín en sus cabellos, y el perfume dulce la envolvía como una bendición. Edward esperaba en el altar, los ojos brillando de una emoción que ya no intentaba esconder. Arthur, con 1 año de edad, estaba en los brazos de Mrs. Pemberton en la primera fila, sus ojitos curiosos observando todo a su alrededor. La ceremonia fue íntima. Dr. Reed estaba presente, así como los pocos amigos verdaderos que habían permanecido a su lado durante las tormentas. No había aristócratas importantes, no había periodistas, no había observadores ávidos de chismes, solo personas que importaban. Cuando el vicario preguntó si Edward tomaba a Elena como esposa, su voz fue firme y clara. La tomo, no porque un contrato me obligue, sino porque mi corazón elige, hoy y todos los días que vengan. Y cuando fue el turno de Elena, sintió las lágrimas escurrir libremente. Lo tomo, no porque no tenía otra opción, sino porque no hay ningún lugar en el mundo donde preferiría estar. Me dio un hogar cuando no tenía ninguno. Me dio amor cuando había olvidado cómo era ser amada. Me dio una familia. Miró a Arthur, después de vuelta a Edward, y lo elijo a usted, hoy y siempre. Cuando Edward la besó, las campanas de la capilla sonaron, y Elena supo que finalmente, estaba en casa. El banquete que siguió fue alegre y relajado, tan diferente de la cena tensa de su primer matrimonio que parecía pertenecer a otra vida. Mrs. Pemberton circulaba por el salón con una sonrisa satisfecha, garantizando que todos estuvieran bien servidos. Dr. Reed contaba historias que hacían reír a todos. Y Arthur, pasado de regazo en regazo, era el centro de las atenciones. En determinado momento, Elena se alejó hacia los jardines, necesitando un momento de silencio. La noche era clara y estrellada, el aire perfumado con las últimas rosas del verano. Caminó hasta el banco bajo el roble centenario, aquel mismo banco donde había pasado tantas tardes durante el embarazo, y se sentó. Algunos minutos después, Edward se le unió. ¿Huyendo de la fiesta?, preguntó él sentándose a su lado. Solo absorbiendo todo, respondió Elena. A veces aún parece un sueño. Edward tomó su mano y la besó. Si es un sueño, no quiero despertar. Se quedaron en silencio por un momento, observando las estrellas. ¿Se arrepiente de algo?, preguntó Elena suavemente. ¿De la forma en que todo comenzó? Edward consideró la pregunta por un largo momento. Me arrepiento de haber sido tan frío al principio, dijo él finalmente, de haberla tratado como una transacción. Pero no me arrepiento de haberla encontrado. No me arrepiento de haberla traído a mi casa, aunque mis motivos fueran los equivocados. La miró, y había una ternura en su mirada que aún la hacía perder el aliento. A veces, los caminos equivocados llevan a los lugares correctos. Helena sonrió. Mrs. Pemberton dijo algo parecido una vez. Mrs. Pemberton es una mujer sabia, rió Edward. ¿Qué dijo exactamente? Helena recordó aquella conversación meses atrás, cuando aún era una extraña en aquella casa. Dijo que debía darle una oportunidad, que debajo del hielo había un hombre que valía la pena conocer. Hizo una pausa. Tenía razón. Le debo mucho a ella, admitió Edward. Y a usted. Antes de que llegara yo estaba perdido, viviendo por obligación, no por elección. Me recordó que había más en la vida que deber y apariencias. Nos salvamos mutuamente, dijo Elena. Me dio un techo cuando no tenía ninguno.
Le di una razón para dejar de esconderse. Edward la atrajo más cerca y ella se acurrucó en sus brazos. «La amo», dijo él, las palabras simples cargando el peso de todo lo que habían vivido. «Lo sé», respondió Helena. «Yo también lo amo». En el salón la música aún sonaba, las risas aún resonaban. Arthur probablemente ya estaba durmiendo en los brazos de Mrs. Pemberton, exhausto de tantas emociones. La vida seguía, con sus pequeñas alegrías y sus pequeños desafíos, pero en aquel momento, en el jardín bajo las estrellas, nada más importaba. Solo dos personas que habían encontrado, contra todas las probabilidades, lo que habían buscado toda la vida. Un hogar, no una casa, no una mansión, no una propiedad, sino un hogar verdadero, construido no de piedras y argamasa, sino de amor, confianza y elecciones hechas libremente. Helena miró hacia arriba, hacia el cielo estrellado y pensó en su padre, Thomas Sinclair, que había soñado con verla feliz, que había dado todo para que ella tuviera una oportunidad. Esperaba que, dondequiera que estuviera, pudiera ver esto, pudiera saber que su hija había sobrevivido, había prosperado, había encontrado el amor. «¿En qué está pensando?», preguntó Edward suavemente. «En mi padre», respondió ella, «y en cómo la vida da vueltas extrañas. Si él no hubiera sido destruido, si yo no hubiera caído en la miseria, nunca lo habría conocido». «Es extraño», concordó Edward, «pero tal vez, así es como funciona. Las tormentas nos llevan a donde necesitamos estar, incluso cuando no sabemos el camino». Helena sonrió, levantándose y extendiéndole la mano. «Ven», dijo, «nuestro hijo probablemente nos está buscando, y hay una fiesta allá dentro esperando a sus anfitriones». Edward tomó su mano y se levantó. «Lidere el camino, mi duquesa». Y juntos, de manos dadas, caminaron de vuelta hacia la luz, hacia la música, hacia la vida que habían construido juntos. Años después, cuando contaban esta historia a Arthur y eventualmente a sus hermanos y hermanas que vendrían después, Helena siempre se emocionaba en el mismo punto. No era la parte sobre las calles, sobre el hambre, sobre la desesperación, no era la parte sobre el contrato o las amenazas de Marcus. Era el momento en que Edward la encontró bajo la lluvia. «¿Por qué paraste?», Arthur preguntaría ya adolescente, curioso sobre la historia de sus padres, y Edward, que nunca había sido bueno con las palabras, pero había aprendido a expresar lo que sentía, respondería, «porque a veces, cuando menos lo esperamos, la vida coloca frente a nosotros exactamente lo que necesitamos, y si somos sabios, paramos, prestamos atención y elegimos». Helena completaría, sonriendo al marido con los mismos ojos que habían brillado de dignidad en aquella noche lluviosa. Y a veces, el precio que creemos estar pagando acaba siendo, en realidad, el mayor regalo que podríamos recibir. La Fundación Sinclair continuó creciendo, ayudando a cientos de familias a lo largo de los años. La mansión Ashford, antes fría y silenciosa, se llenó de risas de niños, de música, de vida. Y Helena, la mendiga que un duque había rescatado de la lluvia, se convirtió en una de las mujeres más respetadas y amadas de la sociedad londinense, no por el título que llevaba, sino por el corazón que demostraba. Mrs. Pemberton, en una tarde de otoño muchos años después, comentó con Dr. Reed mientras observaban a Helena jugar con los nietos en el jardín. Llegó como una transacción y se quedó como dueña de su corazón. Dr. Reed asintió con la cabeza, sonriendo. Sael, que se creía incapaz de amar, aprendió que el amor no es algo que se sabe o no se sabe hacer, es algo que se elige todos los días. Helena, como si hubiera oído, los miró y saludó con la mano. Arthur, ya un hombre hecho, estaba a su lado, con su propia esposa e hijos. Edward, los cabellos canosos pero los ojos aún brillando con la misma intensidad, emergió de la casa para unirse a la familia. Y allí, en aquel jardín que había presenciado tantas estaciones, tantas lágrimas, tantas alegrías, Helena finalmente comprendió el verdadero significado de aquel viaje. No había sido sobre sobrevivir, no había sido sobre ascender socialmente o garantizar seguridad financiera. Había sido sobre descubrir que incluso cuando perdemos todo, casa, familia, esperanza, aún queda algo que nadie puede quitarnos: nuestra dignidad, nuestra capacidad de amar, nuestra elección de empezar de nuevo.
Y Elena, mirando a la familia que había construido, al hogar que había encontrado, al amor que había elegido, supo que su padre estaría orgulloso, porque la verdadera riqueza, había aprendido, no está en el oro ni en las propiedades, está en los lazos que creamos, en las vidas que tocamos, en el amor que damos y recibimos. Y eso, pensó ella, mientras Edward la besaba suavemente en la frente y Arthur reía de algo que uno de los nietos había dicho: «Eso no tiene precio».